Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y bueno, este podcast se lo voy a dedicar al amigo José el Camarero del podcast Frente al Cliente, que hace unos podcasts, bueno, cuando se publique estos unos poquitos podcasts, me hizo mención y habló también con un conductor de autobús de Zaragoza que conduce el autobús de Zaragoza, entonces, y hablaron un poquito de accesibilidad y otras cosas, y entonces sí, me he centrado, he hablado alguna vez de manera suelta, pero quiero centrarme un poquito en el tema de los autobuses. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, autobuses urbanos y autobuses de larga distancia, que ahí vamos a ver que hay bastante que cortar, ¿eh? Bastante que cortar en los autobuses de larga, media distancia y de otros. Para empezar el tema de coger, que es algo que, por ejemplo, yo y mi mujer, que como sabéis mucho va en silla de ruedas, pues es algo que prácticamente hacer una distancia larga en autobús y lo mismo que en avión, pero eso es por otros motivos, pero no nos lo planteamos, pero porque un autobús de larga distancia, si pasa con los de corta, que ahora os lo diré con algunos, o de media, de larga distancia, por ejemplo, irme de Madrid, yo que sé, a Granada, a Córdoba y tal, pues muchas veces te planteas más el tren, pero porque un tema de accesibilidad es más cómodo y tal, que para empezar muchos de los autobuses de compañías, os estoy hablando, Alsa y otras, hay algunos viajes que no te lo ofrecen, o sea que no tienen autobuses accesibles. Y las que te lo ofrecen, yo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, tú te metes un viaje de Madrid, yo que sé, a Granada, y hay diariamente 6 autobuses, pues a lo mejor hay uno o dos accesibles, pero cuidado, porque encima esto como siempre, como yo digo yo, la falsa accesibilidad, porque accesible no es que sea accesible y tal, porque si una cosa es accesible y yo tengo que, como muchas veces es el protocolo de alza, porque a veces está muy mal incrementado, porque no tienen, hay veces que sí, pero en la mayoría de veces no tiene una pestaña cuando tú contratas un viaje por una web. No tiene una pestaña de que tú quieres el autobús accesible y vas a viajar con una silla de ruedas, o sea, te pone que el autobús es accesible, pero no te luego tienes que contactar tú con Alsa o con la compañía que sea, para que ellos te pongan el autobús accesible, porque una cosa es que sea accesible y otra cosa es que esté preparado siempre para ir en silla, porque muchas veces en el hueco donde va la silla de ruedas te ponen más asientos, lo de vender y algo que me parece muy mal porque no siempre está disponible. Yo he visto casos y es una realidad, que venden los asientos donde se pone el hueco de la silla de ruedas y no puedes ir. Entonces, esto debería ser como en otros donde no se venden, ¿no? En un teatro, los huecos para la silla de ruedas normalmente están para las personas con silla de ruedas, no se ponen asientos para que se siente más gente. Entonces, hay quien dirá, bueno, pero es que tienen que hacer negocio para tal, llenar esos asientos, pero es que siempre se han desfavorecido las mismas personas. Y les tienes que avisar con bastante tiempo. Es que a veces eso. Y yo he visto varios casos, por ejemplo, hay una chica en Twitter, que en X, pero esto cuando denunció era Twitter todavía, que me acuerdo que se quejaba una y otra vez de que ella llamaba porque el protocolo a seguir me río porque el protocolo, habéis escuchado hace poco una obra de teatro sobre el protocolo y estas cosas, y es que es para reírse y por no llorar, pero el protocolo a seguir es llamar, avisar de que vas a coger vas en silla de ruedas y tal. Es que es como muchas veces, y no vale para todas las sillas de ruedas, porque yo me he encontrado personas que dicen, no, pero es que es una silla de ruedas manual o una silla de ruedas que no pese tanto. Entonces no es accesible para todas las personas con discapacidad con movilidad reducida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, esa falta de accesibilidad en muchos eso. Y bueno, estoy hablando como casi siempre que me centro mucho en el tema de la movilidad reducida, pero vamos, si hablamos ya de la accesibilidad de avisos para personas con otras discapacidades, por ejemplo, algo tan eso como una pantallita con las paradas, otras cosas, porque es que normalmente cuando te avisan que van a parar, va el típico autobusero de les informamos de que en media hora vamos a hacer una parada técnica para desayunar o para descansar, tal. Claro,
el resto de personas se preparan y tal, pero la persona, imaginaos una persona que no oye, o sea, yo tengo una discapacidad auditiva y oye muy poco, no se entera. Entonces, esto es algo que sufre mucha gente en muchos transportes, porque ha pasado en Renfe y en otros sitios, lo comentaré con más esto en algún podcast, pero siempre esos avisos son sonoros, porque no hay otra manera de avisar, o sabiendo, habría que haber un protocolo para sabiendo que hay personas que no oyen, hacer un protocolo para informar y tal, ya que los dichosos protocolos para otras cosas y la burocracia, pues no sé, informar a estas personas, pero siempre estamos que no está todo súper accesible y tal, y luego no te puedes montar con la silla, no avisas a las personas, una serie de cosas. Bueno, ya también si tienes una discapacidad y que eres invidente, que no ves, pues ya tampoco, o sea, tampoco muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y tendría que ser las líneas de autobús más accesibles. Ya que hay sitios, imaginas una persona con movilidad reducida, es que no tiene coche, porque no tiene coche, no se puede permitir, no conduce, o porque no le da la gana conducir. Es que te obligan a conducir. Entonces, y quiere ir yo que sé, a su pueblo o a una localidad a visitar, a pasar el fin de semana, a ir a un acto, a lo que le dé la gana. Le apetece ir. Pues ya con estas cosas tiene que estar avisando, tiene que estar pendiente, porque el problema de la accesibilidad muchas veces es la inseguridad y el miedo, de que tú pienses que es algo accesible y aunque te lo digan, aunque lo hayas visto, si va a funcionar, si la persona... Porque eso es otra, los conductores de autobús, la mayoría son muy majos, pero hay algunos que te sueltan un resoplido, te pegan una mala contestación, tal... Vamos, ya eso no pasa prácticamente nunca, pero había conductores de autobús que si iba al autobús un poco lleno, no os digo 100%, porque ya 100%, o bueno, lo de 100% es bastante discutible, porque ya comenté aquí una vez y le pasó, por ejemplo, a Ana Fernández Sancho. Por ejemplo, os recomiendo su podcast, que es Conexiones Inclusivas. Pues Ana Fernández Sancho ha comentado varias veces que ya esperando el autobús en Valladolid, pues que le decían que no se podía subir porque estaba lleno, y luego se suben 20 personas por delante. Claro, no tiene sentido ninguno. Yo lo he visto alguna vez que no eso, o que vas corriendo, lo típico, que está parado el autobús, vas corriendo y el autobús ve la silla y acelera. Es que a mí eso me parece una falta de respeto y de humanidad, y me dirá la gente, no, pero es que claro, el tiempo de que tiene que sacar la rampa y todo, entonces no queremos igualdad, ¿no? Para el resto de cosas sí, pero cuando hay que hacer esto y esperar un poquito y tener paciencia para que saque la rampa, no. Para eso no nos gusta la igualdad de todo el mundo. Entonces es un poco a veces hipocresía de la gente, que a nosotros nos pasó que estaba el autobús en una parada donde es la primera parada que tiene el autobús, o sea, es la primera parada, y nos vio llegar el autobús y cogió y cerró las puertas y se fue. O sea, de verdad es que hay, igual que digo, pero hay muchísimos autobuseros también, que también, por eso quiero contar hoy también mi experiencia, que son muy buenos profesionales. Pues eso, el tema de media distancia que comentaba es complicado para muchos pueblos y tal, que no hay otro medio de transporte, porque hay sitios en los que no llega el tren, no llega otro medio de transporte, ya no digamos el avión. Si no llega el tren, el avión no llega en la mayoría de los sitios. Pues ya imaginaros lo que es coger un autobús, porque claro, en estos sitios tampoco hay taxis accesibles, es que es todo una gincana para llegar a ciertos sitios y ir a ciertas actividades. Entonces, luego que llegues que sea todo accesible, pero bueno, es eso, pelearte. Y por ejemplo, para ir desde Madrid al Escorial, por ejemplo, o a otros sitios, os digo el ejemplo de Escorial, que es el que nosotros hemos usado algunas veces. Pues al Escorial, la mayoría de veces, los autobuses, a ver, hay autobuses más altos y más bajos. El problema es cuando más alto, que es un pedazo de elevador, que muchas veces los conductores, claro, hay conductores, esto es como todo en la vida, que te toque hacer algo o no te toque. Hay conductores que nunca, por casualidad de la vida, nunca le ha tocado llevar a una persona con movilidad reducida y no saben ni cómo funciona el botón que hay que hacer. Entonces, yo he visto la típica imagen, me acuerdo con mi mujer,
o subiendo el autobús, yo me acuerdo una vez llegando al Escorial y 4 autobuseros, el que llevaba el autobús y 4 autobuseros más. Esto es como cuando están cavando una zanja y hay uno cavando y 4 mirando. Pues esto, los otros indicándole así no, así sí, no sé cuánto, porque claro, no tenía ni idea. Hay veces que claro, no, la rampa hay veces, hay incluso semanas o meses que no la maneja y está eso con más grasa y un mantenimiento lamentable muchas veces porque no se tiene en cuenta eso. Entonces, hasta que arranca la rampa, que va por un lado, va por otro. Entonces, en ese sentido, los autobuses de, por ejemplo, de media distancia de Madrid para ir de Madrid al Escorial o a otros sitios, todos tienen rampa, todos tienen la rampa y el elevador. Lo que pasa es que unos tienen más altura y tal, pero todos casi siempre funcionan, ¿vale? Antiguamente, y esto pasa porque también lo quiero decir, porque por ejemplo, la amiga que la menciona aquí muchas veces, Monsefón, que la menciona en el podcast, porque la gente cada vez que eso la insulta y tal, pues hace poco estuvo en Galicia y denunció que la empresa que le ha dado la licitación la Xunta de Galicia, pues esta empresa dice que los autobuses son accesibles y dice, es que encima lo que me llena de indignación que encima la gente insulta a esta señora por quejarse las cosas que están mal y tal, porque dice, no, si es que los asientos se quitan y el autobús es accesible. No, que vas y te dicen que no, que tienes que avisar 24 horas, 48 horas, avisas y llega el autobús y dicen que no se han enterado, que no pueden hacerlo, que no sé cuánto, que ese autobús no funciona a la rampa, te ponen mil excusas. Una esta que es una licitación de cada la Xunta de Galicia. O sea, la Xunta de Galicia no mira los temas de accesibilidad y tal, y da una empresa que ningunea a las personas con discapacidad. Es que como os he dicho al principio, a mí el tema de que haya que avisar, o sea, a mí me parece ya del paleolítico eso de avisar que vas a coger un autobús y eres una persona con movilidad reducida, que vas en silla, y me parece del paleolítico, porque si tú te surge una urgencia y tienes que ir a un pueblo, a una ciudad, o a donde sea, o de un barrio a otro, pues jolines, por no decir otra palabra, pues estás en tu derecho y la verdadera accesibilidad es que cojas el autobús cuando te dé la gana, ¿no? Si tienes una urgencia, ¿qué pasa? ¿Que te tienes que coger un taxi que es mucho más caro? Entonces la verdadera accesibilidad es que cojas tú un taxi cuando quieras. Y como os he dicho antes, y por eso hago la relación, que parece que me voy de un lado a otro, pero está todo calculado, en el Escorial y en Cercedilla y en otros sitios, antiguamente tú tenías que llamar y decir que querías coger un autobús accesible, porque no todos lo eran, no todos funcionaban la rampa, pero ahora vas a la estación de autobuses de Moncloa y allí le dices al autobusero que te ponga la rampa y te la pones sin ningún problema. Por ejemplo, en otras estaciones, tipo la del Escorial, San Lorenzo, lo que tú tienes que avisarlo, porque hay veces que siempre, eso es un fallo, porque casi siempre el autobús aparca en una plaza que no se puede colocar para sacar la rampa. Entonces, se lo tienes que decir, o cuando está aparcado, se tiene que mover. Que muchas veces también, aquí también me quiero quejar de la gente. La gente que está esperando el autobús, tanto cuando la rampa, por ejemplo, en un autobús urbano va mal, va más lento, o requieren que la rampa la saquen y unos segundos, unos minutos, y tiene que estar el autobús un poquito más, pues la gente que empieza a resoplar, que empieza a quejarse en voz alta, tal, de verdad esa gente no tiene empatía ni respeto ninguno, porque es que encima no se imagina que la persona que va en silla y las personas que acompañan, esa frustración y ese agobio, es que yo qué culpa tengo, o sea, si la rampa va mal, quéjese usted a la este de autobuses de que tal, yo no tengo la culpa, yo soy el primero eso que quiere coger el autobús y me gustaría cogerlo al momento y subirme, o sea, es que de verdad la gente a veces tiene el cerebro de adorno. Pues eso, que el tema de los autobuses en general, sobre todo para coger de unas ciudades a otras o demás, que está muy mal, hay que avisar, no todas las compañías están adaptados, hay autobuses en España y muchos de estos de ciudades de larga distancia que ni siquiera tienen rampa, ni hueco, ni elevador, es que de verdad, en pleno año 2025 y luego cuando hacen una ley de accesibilidad o hacen accesible una cosa que nos estemos los ayuntamientos, algunas estos, dándonos golpes en el pecho de que bien lo hacemos, es un poco de vergüenza ajena. Y aquí voy a dejar una recomendación que, por cierto, se la he escrito a la MT, o sea, no la estoy dejando yo aquí al aire libre, he escrito una carta a la MT, les he escrito por Twitter, pero luego les he escrito una carta con todo eso. Yo creo que, por ejemplo, me refiero a Madrid, que es lo que más conozco, pero en otras ciudades sé que también hay. Hay el sistema este
en muchas ciudades de que te avisan cuando viene el autobús. Incluso hay un botoncito de que tú ves, para, pues, sobre todo también, para que eso también en tema de accesibilidad me parece bastante bien. Para personas que no ven, para personas invidentes, que te avisa cuál autobús, en cuántos minutos va a llegar, una serie de cosas, entonces, o si hay algún retraso, alguna cosa, me parece bastante bien. Pues ese sistema que tienen, no estaría mal que hubiera un botón que si tú le das, indique o al autobús siguiente o al autobús que tú quieras coger. O sea, habría algún sistema. Esto parece muy complicado, pero no hay nada complicado. Hemos hecho cosas más complicadas en la humanidad. Yo creo que esto se podría implementar de alguna manera. Una pantalla táctil que digas, pues quiero el autobús, yo que sé, el 45, el 27, el 14. Lo quiero con rampa, porque soy una persona con movilidad reducida. Y cuando llegue el autobusero, le salta un sistema, le manda una alarma para que vea que lo quiere una persona con movilidad reducida y ya vaya preparado de ponerse al sitio para sacar la rampa, para la vaya sacando, se prepare y todo, porque si no, no sabéis el tiempo que se pierde. Entonces, tanto para la persona que quiere subirse en el autobús, que es que a veces la gente piensa que es que la persona que está ahí segundos o minutos está a gusto de estando ese tiempo y perdiendo ese tiempo en su vida. Que yo a veces, como he dicho antes, el cerebro no sepa qué está, pero... Y sería un sistema que yo creo que se puede implementar. Hay que me dirá, no, es que eso costaría mucho dinero y tal. Jolines, por decir otra frase. Anda que no se gasta dinero en un montón de tonterías, en un montón de estupideces. Y esto que es el tema de accesibilidad y que se nos llena la boca a los políticos y de mucha gente con el tema de que ser inclusivos y ser accesibles, pues me parecería una medida bastante buena. Entonces, es mi sugerencia, sobre todo para buses urbanos, aunque para los buses interurbanos que debería haber algún sistema parecido o algo, porque algo debe de haber y que todos se adapten, y si no, es que, claro, cuando la ley de accesibilidad, yo creo, se va a hacer ahora dentro de poco una ley de accesibilidad nueva, pero debe ser más restrictiva y más eso. Igual que si un local no es accesible, para mí no debería... A ver, yo como siempre digo, si es imposible hacer la obra o poner una rampa, pues vale. Pero si es tan fácil como poner una rampa temporal de 100 euros o 200 euros y no te da la gana, pues multa al canto y cerrar el local, ¿sabes? Pero como esas cosas no se hacen, pues lo mismo con el tema de los autobuses. Si se pusieran multas o se dijera, mira tú, o estos autobuses son totalmente accesibles en todos los sentidos, ¿eh? Porque me he referido sobre todo a la movilidad reducida, he mencionado algunas cosas también, pero para todas las personas. Bueno, ya no os cuento personas, por ejemplo, con otro tipo de discapacidades, por ejemplo, con aspecto autista. No se les tiene en cuenta para nada en el tema de los autobuses. Eso sería para otro podcast, que ya he hablado algo de los asientos reservados, pero es que muchas veces estas señoras mayores o estas personas hay personas que yo he visto que, por ejemplo, se sientan en esa plaza, tienen discapacidad y se sientan porque se agobian de la gente y tal, y porque por ejemplo es la plaza que en ese momento no tiene mucha gente y llega una señora mayor o tal y te quiere levantar no para sentarse ella, te quiere levantar para que luego el asiento se quede vacío a veces, que eso yo es lo más surrealista que veo muchas veces, pero bueno. Entonces, esa falta de comprensión y yo, como digo siempre, tienen que estar las cosas accesibles para todo tipo de discapacidades, para que todo el mundo pueda ir a gusto en el transporte público. Porque cuando yo escucho en redes sociales a esta gente que pide que hubiera vagones, por ejemplo, en los trenes o unas zonas especiales para ir con más espacio y sin agobio físico y demás, te dicen que te cojas un taxi, que te compres un coche, que esto no es un lujo. Entonces, de verdad es que tenemos una España cañí va de inclusiva y a la mínima te sueltan estas cosas que dices, madre mía, pero tú en qué siglo vives. Entonces, eso, veamos si los autobuses son más accesibles. Traeré un podcast de vez en cuando sobre esto. Por ejemplo, en Madrid, lo bueno es que hay autobuses con la rampa mecánica, pero si no funciona te sacan la manual. Sé que en muchos sitios de España te hacen ese funcionamiento. Que pasa eso, pero hay otros en donde no funciona. Entonces comentó el compañero que fue al podcast de Frente al Cliente de José el Camarero, que le pasó una vez para subir la persona con movilidad reducida sí podía, pero para bajar no funcionaba la rampa. Entonces estuvo ahí un rato hasta que lo solucionó, pero claro, en ese sentido entiendo que no tienen rampa manual de esta que se pone con la mano, porque si fuese rampa manual, que no, cuando no funciona
la otra, pues la sacarían y ya está, y todo solucionado. Pues bueno, intentemos que la movilidad sea para todos de verdad accesible y coger algo tan fácil como coger un autobús, yo qué sé, para ir al médico, para ir al colegio, para ir a donde te dé la gana, tomarte algo con tus amigos, para irte de vacaciones, donde sea, pues sea algo que todas las personas con todo tipo de discapacidades pueden hacer y sea verdaderamente accesible. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.